que es lo que cada uno de nosotros tiene como desafío, y desde que uno conoce a Jesús o desde el momento que uno decide caminar con Jesús y recibir esa salvación, empezar una vida nueva, todos comenzamos una carrera. ¿Qué comenzamos todos? Bien. Preguntale al que está al lado, ¿cómo estás con tu carrera? Pregúntale, ¿cómo estás con tu carrera? Porque de eso vamos a hablar hoy y vamos a terminar el domingo. Vamos a ver, hoy vamos a comenzar con un líder de la Biblia y el domingo vamos a ver varios líderes que vamos a cerrar este tema. Pero ¿por qué quiero hablar de esta carrera? Porque justamente nuestro desafío de cada uno de nosotros es terminar la carrera. ¿Cuál es nuestro desafío? Terminar la carrera. O sea, van a cruzarse un montón de cuestiones mientras vamos en la carrera, pero el punto es no aflojar, sino seguir, continuar, perseverar con la ayuda de Dios, con lo que estás haciendo hoy, por ejemplo, de venir a la casa de Dios, de venir a buscar, de venir a llenarte, de renovar tu pacto. Bueno, de eso se trata la carrera. Y es muy importante llegar al fin de la carrera, culminar la carrera. ¿Y cuándo termino la carrera? Cuando Cristo aparezca. Ahí termina la carrera. Y ahí va a venir el reconocimiento. Y ahí van a venir los galardones. Y ahí va a venir el juicio donde todos vamos a estar delante del tribunal. ¿Qué hiciste con tu carrera? Por eso esta palabra de llevarnos, volver a alinearnos si nos estábamos deteniendo, aminorando la marcha o alguna situación que nos esté desanimando. Bueno, hasta el final. Decí conmigo, hasta el final. Y ahora decir, no voy a aflojar. Bueno, alguien que corrió su carrera fue Sansón. Sansón tuvo su carrera, pero él la hizo a su manera. Y por eso no le fue bien, porque no cuidó su corazón. Y algo muy importante en una carrera, en esta carrera, es cuidar el corazón. Él tenía mucha fuerza física, admirable, pero era por otro lado vulnerable. Era el más fuerte, pero era el más vulnerable porque no cuidó su corazón. Y de eso se trata. Entonces la pregunta es, ¿qué necesitamos para terminar bien la carrera que Dios nos dio? Porque debemos terminar bien la carrera. Esa es la graduación nuestra como creyente, cuando los ángeles de Dios nos reciban en el cielo y nos aplaudan y digan, llegó el campeón. ¿Por qué no te das un aplauso adelantado? Llegó el campeón, llegó la campeona. Bueno, ¿qué necesitamos para terminar bien la carrera? Necesitamos valorar el propósito más que el don. ¿Qué tengo que valorar más que cosa? El propósito que el don. Todo lo que Dios te dé mientras estás haciendo esta carrera, todo lo que Dios te bendice, lo que Dios te equipa, lo que Dios te facilita, es para el propósito, para que vos puedas desarrollar tu propósito en este mundo, en esta carrera. Nada de lo que nos da es para otra cosa. Vamos a ver cómo Dios lo llamó a Sansón, cómo lo equipó a Sansón, cómo lo dotó de esa fuerza sobrenatural. Dice Jueces 13, del versículo 24 y 25. Cuando nació el hijo, le pusieron Sansón y el Señor lo bendijo mientras crecía. Y el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él cuando visitaba los campamentos de la tribu de Dan, que estaba entre las ciudades de Zorra y Estaol. Acá vemos que Dios lo llamó, que Dios lo equipó y él comenzaba a usar esa fuerza sobrenatural, poderosa. Nadie más la tenía, solamente él. En Jueces 14, versículos 5 y 6 dice,
Cuando Sansón y sus padres iban hacia Timnat, un cachorro de león atacó a Sansón en los viñedos de las afueras del pueblo, y en aquel momento el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Sansón. Así se manifestaba. Cuando él estaba en un desafío, en una crisis, ahí venía el Espíritu de Dios sobre él, únicamente sobre él, no sobre ningún otro. Era solo él, era el privilegiado de tener esa comunión con Dios, esa función, ese propósito, ese llamado. Entonces dice que Sansón, aunque no tenía armas, despedazó al león con la facilidad con que se mata un cabrito. Fíjate la fuerza brutal que tenía. Pero ¿qué es lo que pasó? Dios lo había escogido, su propósito era sacar al pueblo de Israel bajo el dominio de los filisteos, porque en ese momento, en esta etapa de la vida de Israel, ellos eran cíclicos. O sea, estaban abajo porque se alejaban de Dios, Dios mandaba un juez, en este caso Sansón, los liberaba, venía un tiempo de paz, pero después volvían a caer. O sea, era un pueblo cíclico, nunca se mantenía en la recta, en la carrera. Decirle al que está al lado, yo me voy a mantener en la carrera. Yo me voy a mantener en la carrera. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Sansón? Bueno, Sansón empezó a valorar más el don, empezó a manejar ese don a su conveniencia. Entonces él, cuando le convenía, usaba y lo usaba para provecho suyo. Ahí se empezó a desenfocar lentamente del propósito. Por eso, todo lo que Dios te dé, una casa, un auto, una familia, un ministerio, un llamado, la unción, el poder, la autoridad, es todo para el propósito. Todo lo que Dios vaya añadiendo a tu vida, lo vas a disfrutar, pero todo es para el propósito que Él tiene con vos aquí mientras estás con vida. Todos se impresionaban por la fuerza de Sansón, por sus victorias, por sus hazañas, pero Dios nunca se impresionó por la fuerza de él. A Dios no lo impresionaba la fuerza de Sansón. Lo que él quería de Sansón era obediencia. ¿Qué es lo que él quería de Sansón? Obediencia. Y eso es lo que Dios espera, que seamos obedientes, porque podemos hacer muchas cosas. Podemos tratar de llamar la atención, de movernos para acá, movernos para allá, llenarnos de tareas, de actividades, pero nada tiene sentido. Lo que agrada a Dios por sobre todo lo que yo pueda hacer, por la actividad, por el liderazgo, por hacer cosas, es la obediencia. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Lo que más le agrada a Dios es la obediencia. El talento puede abrir puertas. Claro que sí, el talento abre puertas. El talento te abre oportunidades. Pero quien decide cuánto tiempo vas a permanecer ahí es el carácter. Por eso necesitamos carácter. No carácter para decir qué fuerte que habla o qué temperamento que tiene, sino carácter en cuestión de convicciones. Convicciones firmes, que no tranza, que usa bien lo que Dios le dio, que sabe aprovechar lo que Dios le dio, que sabe valorar su asignación de hijo de Dios, que sabe valorar el lugar donde Dios lo puso. Por eso Sansón vencía leones, mataba ejércitos, arrancaba puertas, o sea, tenía una fuerza brutal, pero lo que él no podía hacer era gobernarse a sí mismo. Qué bendición es poder gobernarnos a nosotros mismos, gobernar nuestras emociones, gobernar nuestro carácter. El otro día escuchaba a una mamá que decía, tengo unas ganas de darlo contra la pared, ¿no? Diciendo a su hijo, decía, qué ganas que tengo, lo expresaba, pero claro, solo lo expresó, eso interpreto, ¿no? Solo lo expresó, pero ahí está el saber gobernar sus emociones. El saber contenerse, eso es gobernarse a sí mismo. Entonces, el mayor enemigo, si bien Dios lo había llamado para sacar a Israel
del dominio de los filisteos, el mayor enemigo de Sansón no estaba afuera, no eran los filisteos. ¿Sabes quién era el mayor enemigo? Lo que él tenía dentro de él. Entonces la pregunta para reflexionar en esta noche es, ¿cómo estamos con las batallas en privado? ¿Cómo estamos con las batallas en privado? ¿Cómo venimos con eso? Es tiempo de revisar, es tiempo de ver, es tiempo de alinearnos, porque estamos corriendo una carrera y tenemos que llegar al fin de esa carrera. Tenemos que romper la cinta de llegada, la cinta de la victoria, como te dije, y eso es cuando Cristo aparezca. Ahí se termina mi carrera, tu carrera. Pero mientras tanto estamos en una carrera y los enemigos externos, pero también los enemigos internos van a querer sacarnos de esa carrera. Pero nosotros, teniendo este ejemplo de liderazgo, que son cuestiones negativas, que no tenemos que repetirlas, nos abre los ojos espirituales y nos motiva a alistarnos, a cuidarnos, a prepararnos, a ir siempre hacia adelante y sabiendo que en esta carrera no estamos solos, que el Espíritu Santo va con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, lo segundo que necesitamos para terminar bien la carrera es vigilar las pequeñas concesiones. Decid conmigo, vigilar las pequeñas concesiones. ¿Qué son las concesiones? Son permisos que vamos dando, que vamos soltando, permisos que obviamente no nos convienen, ¿no? Sansón nunca cayó de golpe, él cayó lentamente. ¿Cómo cayó? Lentamente. Así son las caídas. Las grandes caídas no se dan de la noche a la mañana, comienzan con pequeñas decisiones. Y eso hablábamos esta mañana en la radio, ¿no? De la importancia de las pequeñas decisiones, porque un matrimonio no se destruye de la noche a la mañana, tampoco un matrimonio se construye de la noche a la mañana. Son pequeñas decisiones que se van acumulando y que van haciendo el efecto positivo o negativo. El enemigo primero seduce antes de destruir. Esto tengámoslo muy presente. Antes de destruir, primero lo que hace el enemigo es seducir. Primero una mirada, comienza todo con una mirada, luego va el deseo, después va la relación equivocada y finalmente nos hace perder todo. El pecado siempre promete libertad, porque el pecado es lindo, es hermoso. Y cómo lo presenta el enemigo es archiatractivo, es seductor, te seduce, te hace embalar, te hace morder el anzuelo. El pecado no es feo, es lindo, promete libertad, pero después te mete en una muerte y en una esclavitud. Por eso este tipo de palabras que nos direccionan, que nos corrigen, que nos abren los ojos para tener cuidado, para cuidar, porque nosotros estamos en una carrera y en esta carrera yo no debo perder. Vos no tenés que perder. En esta carrera tenemos que ir todos hacia adelante, todos marchando, todos corriendo, todos alentándonos, todos juntos vamos corriendo esta hermosa carrera que hemos arrancado y que tenemos que llegar hasta el final. Entonces, lo que toleramos hoy dominará nuestra vida mañana. Lo que hoy yo tolero, lo que hoy acepto, concesiones, permisos que empiezo a dar, todo lo que tolero hoy, mañana va a dominar mi vida. Y Sansón hacía eso. Sansón jugaba con el pecado. Sansón tenía una doble vida. Sansón pensaba, yo puedo salir cuando quiera. Yo puedo. Hasta que un día descubrió que él no tenía el control, porque cayó en manos de una persona mucho más astuta que él, que es Dalila. Entonces dice en Jueces 16, del 16 al 20, como Dalila lo acosaba porque era manipuladora, claro, cayó en manos de una mujer que lo dio vuelta,
y dice, como Dalila lo acosaba e importunaba día tras día, él no pudo resistir y finalmente le dijo el secreto. Ahí largó todo él. Entonces dice, jamás me he cortado el pelo, confesó, porque soy nazareo para Dios desde mi nacimiento. Si me cortaran el cabello, la fuerza me abandonaría y yo sería tan débil como un hombre común. Dalila comprendió que finalmente le había dicho la verdad, por lo que mandó a buscar a los 5 jefes de los filisteos. Vengan una vez más, dijo ella, porque esta vez me ha dicho la verdad. Entonces ellos llevaron el dinero que le habían ofrecido. Ella lo hizo dormir con la cabeza sobre sus rodillas y ellos hicieron entrar a un barbero para que le cortara el cabello. Dalila se dio cuenta de que su fuerza lo había abandonado. Entonces ella gritó, los filisteos están aquí para capturarte, Sansón. Él despertó y pensó, haré como antes, me desharé de ellos, pero no se había dado cuenta que el Señor se había apartado de él. Este es el versículo más triste de la Biblia. Este es el versículo más triste de la Biblia. Que Dios se había apartado de él y él no se había dado cuenta. Qué peligro esto. Porque la llegada de la gloria de Dios se percibe. Hay manifestaciones cuando llega la gloria a nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Cuando se va, no nos damos cuenta. Y queremos seguir como si nada. Queremos seguir con nuestras fuerzas, queremos seguir hasta que nos damos cuenta que estamos totalmente muertos, que Dios no está con nosotros. Él todavía tenía músculos, todavía parecía fuerte, pero había perdido la presencia. Nosotros podemos conservar la apariencia de buenos creyentes, de venir, de hacer, de estar, pero estar secos por dentro. Estar con nuestras raíces secas, porque estamos desconectados de la fuente. Y eso es lo que le pasó a Sansón. Una oración menos, una reunión menos, un pecado no confesado, una excusa más, hasta que el corazón se termina endureciendo. Por eso en esta noche vamos a zambullirnos en la presencia. Le vamos a decir, Señor, aquí estoy. Estoy, Señor, y quiero que me afirmes, quiero que me instruyas, quiero que me capacites, quiero que me llenes, quiero que me renueves, quiero que me abras los ojos para ver realmente tu reino, Señor, y ver para qué estoy en esta tierra. Señor, cobrar significado de lo que es ser un cristiano, ser un hijo de Dios, y que esta carrera no la puedo hacer a mi manera, lo necesito y necesito la guía de su palabra. Tercero, ¿qué necesitamos para terminar bien la carrera? Necesitamos volver a Dios antes que sea tarde. Decí conmigo, volver a Dios antes que sea tarde. ¿Sabes que eso es algo tremendo? Tremendo, no llegar a los límites como llegó Sansón, no llegar a esas instancias que llegó Sansón. Él perdió la fuerza. Los filisteos, cuando lo capturaron, le arrancaron los ojos, le sacaron los ojos, lo esclavizaron, lo tenían como un burro, tenía que girar un molino y así daba vueltas y vueltas. No le quedó nada a Sansón, absolutamente nada, pero sí algo le quedó, y es Dios. Y ahí vamos a ver qué es lo que pasa con Sansón. Dice Jueces 16, del 27 al 30. Dice, el templo estaba completamente lleno de gente. Todos los príncipes filisteos estaban allí, también junto con 3.000 personas. ¿Cuántas personas había en ese lugar? 3.000, una barbaridad, que desde los balcones contemplaban a Sansón y se reían de él. O sea, estaba pasando la vergüenza, la humillación. Entonces ahí Sansón
oró al Señor. Acá vamos a ver a un Sansón que se acerca a Dios. Ya en estas instancias, él realmente él lo busca a Dios. Si eso lo hubiese hecho en todo su liderazgo, si él hubiese tenido esa relación con Dios en todo su liderazgo, hubiese sido un liderazgo extraordinario, pero fue un fracaso. Fue un fracaso porque él hizo a su manera. Pero acá en estas instancias, en los últimos minutos de su vida, él oró al Señor y le dijo: oh Señor Dios, acuérdate de mí nuevamente. Dame fuerzas solo una vez más para vengarme de los filisteos por las pérdidas de mis ojos. Entonces Sansón empujó fuertemente las columnas y gritó: muera yo junto con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los jefes de los filisteos y sobre todo el pueblo. Y dice la palabra que los que mató en el momento de morir fueron más de lo que había matado en toda su vida. O sea, en todo su liderazgo, él había matado gente, había enfrentado ejércitos, pero acá, antes de morir, mató más que en su carrera. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos volvemos a Dios de corazón, cuando nosotros nos volcamos a Dios, podemos realmente tener las fuerzas que necesitamos y podemos realmente seguir la carrera, continuar la carrera, ir hacia adelante y tener ese favor de Dios. En ese instante él tuvo ese favor de Dios porque lo buscó y dependió de Dios completamente, con todo su corazón. Tal vez alguien hoy llegó sintiendo: he fallado, he desperdiciado mi tiempo, no merezco otra oportunidad, pero la cruz de Cristo demuestra que Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que también restaura nuestro propósito. Mientras se van sumando el equipo de alabanza, quiero hacerte 3 preguntas en esta noche. 3 preguntas antes de venir al altar. Primer pregunta: ¿estoy viviendo para el propósito que Dios me dio o solo para mis deseos? Esa es la primera pregunta. ¿Estoy viviendo para el propósito que Dios me dio o solo para mis deseos? Segunda pregunta: ¿qué pequeñas concesiones debo abandonar antes de que destruyan mi vida? ¿Qué pequeñas concesiones debo abandonar antes de que destruyan mi vida? Tercer pregunta: ¿necesito volver a depender completamente de Dios? Dios no busca personas impresionantes, Dios busca corazones rendidos. Pregunto, en esta noche el Señor encontrará corazones rendidos que vengan al altar y le digan: Señor, acá estoy, quiero correr esta carrera, la quiero hacer tomado de tu mano, la quiero hacer bajo la guía de tu espíritu, la quiero hacer lleno de tu poder. No quiero permitir que el diablo robe absolutamente nada de mi vida.